Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana en esta conferencia en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tenemos el orgullo de presentar algunos resultados que Alexandra Zapata y el equipo de nuestro programa Mejora tu Escuela ha encontrado con bases de datos que han aparecido recientemente sobre el magisterio. Con ocasión del Día del Maestro, creemos que es una ocasión propicia para que la opinión pública se entere de qué está en esas bases de datos. Y sin más preámbulos, pues quisiera yo cederle la palabra a mi colega Alexandra Zapata. Otra vez, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Y antes de empezar, nada más quiero reconocer de manera muy veloz el trabajo de mis colegas Francisco Meckler, Ariadna Camargo y Eduardo Clark. Sin su trabajo y su talento, estos datos no existirían hoy. Como bien dijo Manuel, mañana se celebra el Día del Maestro en México y creemos que es un día muy especial en donde podemos compartir algunos de los datos que nunca hemos sabido sobre el Magisterio de Educación Básica en México. Antes de arrancar, quiero especificar de dónde estamos obteniendo estos datos. Primero, los estamos obteniendo del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos realizados por el INEGI y la SEP, y también estamos obteniendo bases de datos de nóminas magisteriales que corresponden al último trimestre del 2013, que se publicaron en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública, conforme al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Queremos hacer hincapié en que hubieron 4 estados que incumplieron este artículo, están en falta y no han sido sancionados. Estos estados son Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y hubieron 8 entidades adicionales que entregaron reportes, pero que estaban vacíos o incompletos. Los estados son Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Tabasco y Michoacán. Los formatos que se utilizaron por la Secretaría de Educación Pública para publicar estas bases de datos van en contra de todo lineamiento de datos abiertos, incluso los establecidos por la Estrategia Digital Nacional, en donde se establece que para que datos abiertos tengan valor, tienen que ser accesibles, públicos, disponibles en formatos libres y legibles por máquinas, con licencias claras que permiten cualquier uso, oportunos y reutilizables. Lo que nosotros encontramos en el sitio de la Secretaría de Educación Pública eran PDFs que realmente no eran utilizables, que se llevó una labor de meses hacer scrapeo web para poder obtener estos datos y de alguna manera poderlos utilizar. Entonces, bien, entramos a la parte más interesante de cuáles son las características de los maestros en México. Y podemos empezar con cuál es su edad y cuál es la edad promedio del magisterio en México. Aquí vemos un mapa de la edad promedio por estado a nivel nacional y tenemos no mucha variación, pero sí podemos ver que en Oaxaca, por ejemplo, la edad promedio es 39 años y en Guerrero sube hasta 44.9, casi 45 años. La edad promedio nacional para un maestro es de 42.4 años. Ahora una pregunta interesante. ¿Cuántos maestros en el Magisterio de Educación Básica tienen más años que la edad de retiro? O sea, 65 años. Y aquí vemos una tabla por entidades. Podemos ver que en Tlaxcala hay casi 1,500 maestros que están por encima de la edad de retiro. Y lo que es importante aquí es ver que, casi 6.5% de sus maestros están por encima de la edad de retiro. Y vale la pena mantener estos números en mente para que en el futuro, cuando se abran las plazas a concursar, estemos atentos a cuántas plazas se deberían de estar concursando para reemplazar a todos estos maestros que deberían de estarse jubilando y no dando clases a niños de primaria. Ahora, ¿cuántos maestros en nuestro país tienen más de 100 años? El resultado es muy interesante. En nuestro país hay 1,442 maestros que tienen más de 100 años, que dan clases de educación básica, pero lo más interesante es que 1,441 de ellos están dando clases en el estado de Hidalgo. Y aquí queremos presentarles un caso de estudio, los y las lupitos hidalguenses. ¿Quiénes son estos maestros de más de 100 años?
Son unos maestros que detectamos en la nómina de Hidalgo que todos tienen la misma fecha de nacimiento. Todos nacieron el 12 de diciembre de 1912. De estos 1,440 maestros, 127 de ellos trabajan en un programa de educación ambiental sustentable. Y tomo aquí directamente del sitio web de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, que este programa realiza conferencias y talleres sobre elaboración de compostas y reutilización de materiales para realizar carpetas, invitaciones, bolsas, llaveros, collares, entre otros productos. Solamente estos lupitas y lupitos ambientalistas nos cuestan más de 2 millones, casi 3 millones de pesos al trimestre, solo estos 127 individuos. En total, las lupitas nos cuestan a los contribuyentes más de 31 millones de pesos cada trimestre. Han de hacer un reciclaje muy interesante porque los seguimos manteniendo en la nómina activa hasta este ciclo escolar. Entonces vale la pena ver qué está pasando en estas anomalías de la nómina de Hidalgo. Ahora pasamos a categorías salariales. Aquí podemos ver un mapa con categorías salariales por estado. Lo interesante es ver, por ejemplo, que en Zacatecas se necesitan 1,843 distintas categorías salariales para explicar lo mismo que puede explicar Sonora con 157 categorías. Y esto nos trae ahora a un estudio de los sueldos de los maestros en México. Aquí vamos a ver a nivel nacional una variación mucho más amplia de lo que vimos en edades a nivel estatal. En el Estado de México, por ejemplo, el sueldo promedio es de un poco más de 29,000 pesos al mes por maestro, mientras que en Tlaxcala el promedio es 9,000 pesos al mes. Yo creo que todos se darán cuenta aquí que conviene ser un maestro sindicalizado en el Estado de México en vez de en Tlaxcala. Y bueno, eso también se tiene que estudiar, evidentemente. El sueldo promedio nacional nos lleva a un cálculo de 25,153 pesos al mes a nivel nacional. Este sueldo lo calculamos utilizando el RFC. Lo que hacemos es sumar los sueldos del total de las plazas por persona. Si una persona tiene múltiples plazas, sumamos todos esos sueldos y le asignamos ese sueldo total a la persona y así calculamos este sueldo promedio nacional. Lo interesante, y aquí me gustaría hacer referencia a otro producto, un proyecto que lanzó el INCO hace no mucho tiempo, Compara Carreras, es que el sueldo mensual de un profesionista, según Compara Carreras, es de 9,000 pesos. Entonces, el sueldo de un maestro sindicalizado es más del doble del profesionista promedio, casi el triple que un profesionista promedio. Y más que eso, este nuevo sueldo que acabamos de descubrir lo coloca como el maestro sindicalizado como la carrera mejor pagada de este país, por encima de la carrera que está en el sitio web, que es minería y extracción. O sea, de verdad, para tener un futuro económico muy prometedor en este país hay que ser maestros sindicalizados, especialmente en el Estado de México. Ahora tenemos un par de gráficas aquí en donde tratamos de explicar qué está pasando con los sueldos del magisterio. Podemos ver que del lado izquierdo los sueldos y la realidad de la mayoría de los maestros en México se comportan de una manera muy normal. Pero tenemos una cola del lado derecho con una minoría de los maestros que percibe sueldos que son inexplicablemente altos. ¿Qué está pasando aquí con maestros que están ganando hasta $500,000 de pesos al mes? No hay forma de explicar esta cola con una teoría de carrera magisterial en donde los maestros pueden ir subiendo en sueldo en un escalafón. Esto es realmente inexplicable. Y si tomamos, por ejemplo, la distribución de profesores de 25 a 35 años, o sea, los maestros más jóvenes de nuestro país, si todavía se puede apreciar esta tendencia y se ve aún más claro. No hay manera de que un joven de 25 años, 30 o incluso 35 años,
pudiera ya avanzado en el escalafón de las nóminas tanto para llegar a más de 100,000 pesos al mes. Entonces, bien, ¿cuántos maestros en México están en el 10% de los hogares más ricos de México? Para estar en este 10% de los hogares más ricos, la suma total de los ingresos por hogar debe ser superior a los 44,000 pesos. Esto quiere decir que el sueldo de todas las personas en un hogar debe de dar esta suma. Nosotros encontramos que 91,129 maestros llegarían a este ingreso solitos, sin contar ningún otro ingreso de su hogar. Por sí solos, estos maestros entrarían ya al 10% de los hogares más ricos de México. Ahora, ¿cuántos maestros tienen un sueldo mayor a 100,000 pesos mensuales? 7,183 maestros que tienen un rango de edades de 26 a 91 años. Y esto es sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. Y como bien decíamos, hay de todo un poco. Jóvenes de 26 años que ya están en este rango de sueldo. Otro dato interesante. ¿Cuántos maestros tienen un sueldo mayor al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto? Que sería más de 1,458 pesos al mes. Bueno, pues en nuestro país hay 70 maestros que entran a esta categoría. Tienen el sueldo más alto que el presidente de la República. Y si pensamos nosotros que asignamos sueldos dependiendo del valor que esta persona le está dando al bienestar de nuestro país o el retorno sobre inversión, entonces estamos diciendo que estos 70 maestros contribuyen más al bienestar de nuestro país que el presidente de la República. Entonces, ¿qué están haciendo estos 70 maestros por los niños de México? Bueno, pues solo 25 de ellos trabajan en escuelas y tienen contacto con alumnos. Y de esos 25 maestros, solo 4 de ellos trabajan en escuelas que están catalogadas como excelentes. Los otros maestros están trabajando en escuelas en donde hay alumnos que están reprobando o pasando de panzazo en la prueba enlace. Pasamos aquí y bueno, vale la pena mencionar que de estos 70 maestros, 26 maestros trabajan en el estado de Veracruz. Ahora, otro caso de estudio. ¿Quién es el maestro con el sueldo más alto de México? Es un señor que se llama A. Ramírez Zeta. Quitamos ahí el primer nombre completo y el segundo apellido, lo tendrán que buscar ustedes si les interesa, pero trabaja en el estado de Oaxaca y su sueldo mensual es 603,000 pesos, 603,069 pesos al mes. Este señor aparece ligado a la Subdirección de Política Salarial y Relaciones Laborales, con una clave de centro de trabajo que aquí listamos, y no se tienen más datos sobre esta subdirección porque no permitieron que entrara el censo cuando estuvo ahí el trimestre pasado. Y la descripción, lo único que sabemos también es que la descripción de su categoría es profesor, investigador, titular de enseñanza superior. De verdad esperamos que esté investigando cosas muy valiosas para este país y está ganando más de 600,000 pesos al mes. Quisimos hacer un ejercicio y calcular el costo educativo por alumno. ¿Qué pasa si nosotros dividimos la nómina, el número de alumnos de ese estado? Y tuvimos este resultado. En Baja California nos gastamos simplemente en nóminas más casi 2,500 pesos por alumno. Y en Querétaro nos gastamos solo 900 pesos por alumno. Lo que quiere decir que en Baja California nos cuesta 2.65 veces más educar a un alumno que lo que nos cuesta en Querétaro. Esto es considerando escuelas de educación básica con sostenimiento federal y los costos de nóminas magisteriales. Esto todavía ni siquiera considera costos de infraestructura, de mantenimiento, en fin. Esto es solo nómina. ¿Y qué pasa si graficamos todas estas escuelas a nivel nacional para ver cuánto nos cuestan? Bueno, pues descubrimos
que si las escuelas en donde ya nos está costando 10,000 pesos por alumno, todas estas son más caras que escuelas privadas, probablemente sería más rentable para nuestro país, que incluso menos que 10,000 pesos, a partir de los 8,000 pesos, ya les entregáramos a esos alumnos una beca para que fueran a cualquier escuela privada de México que quisieran ir, porque todas estas escuelas que vemos ya son más caras que las escuelas privadas. Y hay un caso de estudio interesante de la escuela más cara en México que contextualiza realmente el problema tan grave de costos por alumno en nuestro país. Es el preescolar Bandera Nacional, ubicado en Iguala, Guerrero. Tienen su nómina a 6 personas, pero solamente un alumno. La nómina mensual de esta escuela es de 85,533.90 centavos al mes. Para que nos demos una idea de qué podemos hacer con ese dinero, podemos tomar a ese alumno y becarlo en la Universidad de Stanford, porque este preescolar en Guerrero nos cuesta más dinero que la colegiatura de una de las universidades más caras en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en las escuelas de México a nivel infraestructura? Ya se habló mucho de algunos de los datos del censo. Queríamos nosotros hacer hincapié en dos anomalías. ¿Sabías que en México hay 536 telesecundarias sin luz? Interesante que tienen esas escuelas de telesecundaria. 156 de estas escuelas están ubicadas en el estado de Veracruz, y aquí se ve el desglose de estas telesecundarias. Y bueno, hay 1,436 maestros que trabajan en estas telesecundarias que no pueden utilizar su principal herramienta de trabajo. No están preparados para darle clases a toda la secundaria, están preparados para guiar a los alumnos en los materiales que ellos están viendo en las televisiones, que evidentemente no funcionan en estos planteles. Otro dato interesante es que hay 93 escuelas en nuestro país que están inscritas al programa Habilidades Digitales para Todos, pero que tampoco tienen luz. Estas escuelas están primordialmente en el Estado de México, también algunas en Veracruz, con 677 maestros que trabajan en estas escuelas, que supuestamente tienen que estar trabajando con tecnologías de la información y comunicación, pero que no tienen electricidad. No sabemos, vale la pena investigar, qué pasó con el dinero de este programa, si están las computadoras, si nunca se aterrizaron los recursos, si nunca llegaron a las escuelas, o si de plano las computadoras están en una bodega no pudiéndose conectar a la pared. También les queremos platicar de lo que encontramos de escuelas fantasma. Estas escuelas son escuelas que no existen en el censo, pero que tienen nóminas activas asociadas a ellas. Y como decíamos al principio, lo interesante de esto es que estamos cruzando datos del censo, que se tomaron en octubre y noviembre del año pasado, con nóminas de ese exacto mismo periodo. Entonces, si estamos pagando nóminas de maestros asociadas a CCTs, que al mismo tiempo estamos confirmando que no existen, entonces, evidentemente tenemos un problema de estas escuelas fantasma. ¿Dónde están las escuelas fantasma? Muchas están en el estado de Guanajuato, 812 de ellas. Y estas escuelas solo en el estado de Guanajuato nos están costando 98 millones de pesos al mes. En el estado de Oaxaca, en donde hay 324 de estas escuelas, estamos pagando los contribuyentes, porque todo este dinero viene del FAEB, estamos pagando 122 millones al mes, solo en nóminas de escuelas que no existen. Hay 14,650 personas que tienen plazas, que están ligadas a estos STs que no existen. En total, a nivel nacional, detectamos 1,906 códigos de centro de trabajo que no existen, que son falsos, en donde hay 24,230 nóminas asociadas a estos STs, y al mes los contribuyentes a nivel nacional estamos pagando 343,189,617
pesos con 50 centavos cada mes solo de estas nóminas de las escuelas que no existen. Y bueno, ¿qué nos lleva a todo este análisis de datos? A crear un perfil del maestro en México. ¿Quién es el maestro promedio en México? Es una mujer, 59.7% de los maestros y maestras de este país son mujeres, tienen 42.4 años, su sueldo mensual es de 25,153 pesos, el 10.3% de los maestros de nuestro país tienen 2 o más plazas, maestras, exactamente, y el número de plazas promedio por cada maestra es 1.2. Entonces, en promedio todo el mundo tiene más de una plaza. Y ahora, ¿quién es el director promedio en México? Y si pensamos que el director es el pilar que debe realmente transformar, el centro de una escuela que debe de liderar la transformación de la educación, vamos a ver quién es esta persona. Es un hombre, 58.4% de los directores son hombres, con 44,5 años de edad, percibe un sueldo de 33,395 pesos, y aquí el 8.2% de los directores del país tiene 2 o más plazas, que no ser director requiere de mucho tiempo y esfuerzo y compromiso a una escuela, y el número de plazas promedio por cada uno de estos directores es 1.1. Queremos también mencionar que todas estas bases de datos que nosotros utilizamos para generar estos datos están disponibles en nuestra página web, que es mejoratuescuela.org/bases. Lo que nosotros queremos es que haya muchas más personas que nos ayuden a echarse un clavado en estas bases y a generar datos y a tratar de transparentar todo este sector educativo que evidentemente necesita de mucha ayuda en transparencia. Entonces, los invitamos a todos que descarguen estas bases, y también los invitamos a que entren a mejoratuescuela.org, en donde ya todos los datos del censo están disponibles en cada perfil de una escuela. Entonces, al entrar a la plataforma y buscar una escuela, bueno, entonces al entrar a www.mejoratuescuela.org, ya entrando al perfil de las escuelas a nivel nacional, que tenemos cobertura de primaria hasta bachillerato, escuelas públicas y privadas, los datos de infraestructura, de personal, de número de alumnos, todo eso ya está actualizado al ciclo escolar actual con datos del censo. Entonces, con eso terminamos y abrimos a una sesión de preguntas y respuestas. Primero tú y luego tú. Sí. Hola, buenos días. Mencionamos que 70 maestros tienen mayor sueldo que el presidente de la República. 26 de ellos están en el estado de Veracruz. Los otros 25, ¿cuáles son los principales estados en los que se encuentran? Y decías que 4 de ellos están en escuelas excelentes. También donde se encuentran estas escuelas, pues si son consideradas excelentes porque ganan más que el presidente de la República. Sí, mira, de los profesores que ganan más que Peña Nieto, 26 están en Veracruz, 29 en Baja California. ¿Perdón? Sí. 26 en Veracruz, 9 en Baja California, 9 en el Estado de México, 6 en Guanajuato, 6 en Guerrero, 5 en Oaxaca, 2 en Yucatán, 2 en Zacatecas, 2 en Aguascalientes, 1 en Chihuahua, 1 en Jalisco y 1 en Puebla. Me parece que esta tabla está en el boletín que les entregaron. Entonces ahí pueden ver. No tengo a la mano los datos de las escuelas excelentes en donde trabajan estos maestros. Les podemos mandar la relación para que ustedes vean quiénes trabajan en subdirecciones, quiénes están trabajando para el sindicato y los pocos que trabajan en las escuelas, en qué escuelas están y qué calificaciones están obteniendo esas escuelas. Mario Hernández, de Capital de México. Buen día a todos. Pues sí, mi pregunta va relacionada a saber si los nombres, bueno,
saber si en este estudio, en su página, se van a encontrar los nombres completos, no como aquí lo mencionan en el boletín de Ramírez Z. Si están completos ya estos 70 números, porque por algo lo están citando, allí los podemos consultar. Y también, si las escuelas fantasma también están completas de todos los estados, porque aquí vienen algunos, pero si en algún estado no hay, también saber si ahí los podemos consultar bien. Yo creo que aquí vale la pena comentar esto. En el sitio web de la SEP aparece la nómina completa. Esto probablemente está violando preceptos de información privada que se hace pública. Nosotros, cuando descargamos la base, tenemos nombre y RFC, y eso pues lo tenemos en la base de datos que está ahí, pero de alguna manera nos volvemos custodios de la información privada en el momento en que la recibimos. Entonces la respuesta es no vas a ver nombres completos ni RFCs, porque estaríamos en violación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. No podríamos revelar nombres de particulares. Sin embargo, si ustedes repiten el mismo proceso que nosotros hicimos, probablemente van a encontrar la misma base de datos que nosotros en el sitio web de la SEP, o quizás no, igual y después de esta conferencia de prensa igual ya no. Pero sí, digamos, ese es un poco el tema, ¿no? Aquí revelaron, por eso Alexandra decía que esto no cumple con las características de datos abiertos. No solamente la información no es fácilmente explotable estadísticamente, sino que hay una serie de información privada que está ahí que no debería estar, ¿no? Por eso nosotros estamos presentando esta data de manera agregada, para que no estemos violando derecho a la información de ningún particular. ¿Esta base que ustedes descargaron sigue en línea? Sí. Creemos que sí. Y nada más para agregar esa respuesta, desafortunadamente el censo llegó con una lista de maestros que le había dado la Secretaría de Educación Pública, que decía, estos maestros supuestamente trabajan en estas escuelas. Al llegar a las escuelas, ellos fueron palomeando los maestros que sí estaban ahí y los que no. Desgraciadamente, ellos no hicieron públicos esos datos. Entonces, al ingresar al censo, simplemente puedes ver que hay 7 personas trabajando en ese centro. No puedes ver quiénes son esos 7 que están trabajando. Por eso nosotros, al momento de generar el cruce con las nóminas, podíamos ver en algunas escuelas, por ejemplo, que habían 10 nóminas ligadas a un centro de trabajo, un CCT, pero solo en el censo habían registrado 7 personas. Nosotros no tenemos manera de saber quiénes son los 7 reales y quiénes son los 7 aviadores, como se les dice, de esas 10 personas listadas en la nómina. Entonces, en el sitio Mejora tu Escuela no tenemos manera de poder decir cuáles son ni siquiera los nombres, aunque pudiéramos, cuestiones de datos personales, pero no tenemos manera de decir esos 7 maestros cómo se llaman. Esperamos que las bases de datos del censo completas se hagan públicas. Sé que la petición ya se mandó al IFAI y estamos en espera de esos datos, pero lo que nosotros tenemos que está disponible para que todos ustedes descarguen son los datos que se pueden encontrar en el sitio web que publicó la SEP y el INEGI, semave.inegi.org. Esos datos son los que nosotros pudimos capturar y son los que están disponibles para descargar. Digamos, igual y un apunte ahí es que desde que se empezó a revisar la información patrimonial de los servidores públicos, como son estos profesores, usualmente lo que requería la Secretaría de la Función Pública es que el servidor público hiciera una declaración patrimonial donde muestra sus bienes y su ingreso como servidor público, en qué nivel tabulador está, etcétera. Y en teoría el servidor público ahí puede decidir si permite que se liberen esos datos al público o no. Yo creo que se debería seguir exactamente el mismo protocolo para la nómina magisterial, dado que pues finalmente son servidores públicos. Si pueden puntualizarme, por favor, desde cuándo empezaron este cruce de datos y para tener en cuenta qué tan fehaciente, qué tan actual más bien es esta radiografía de directores que están presentando. Mira, los datos los estuvimos trabajando en los últimos 30 días, pero los datos son estáticos, son del trimestre pasado, las nóminas son del último trimestre del 2013, el censo se realizó al mismo tiempo, entonces es una fotografía estática de exactamente qué pasó este mismo ciclo escolar, el trimestre de octubre a diciembre del 2013.
¿Alguna otra pregunta? Gracias.